La esposa de Abraham Quintanilla rompe el silencio. Ya no lo soportaba ni un día más. Durante años, el nombre de Abraham Quintanilla estuvo ligado al éxito, a la disciplina, al control y al legado de Selena. Pero detrás de las puertas cerradas, lejos de los escenarios y los homenajes, existía otra historia. Una que casi nadie se atrevió a contar. Hoy, esa historia vuelve a resonar. Y lo hace desde la voz más cercana, más incómoda y más dolorosa, la de su esposa. Porque, según su testimonio, el hombre con el que compartió décadas de vida ya no era el mismo. La vejez, el duelo eterno por Selena y una tristeza que nunca sanó habrían transformado su carácter en algo asfixiante. Estricto, amargo, difícil de convivir, un hombre consumido por la culpa y por el pasado. Ella no habló de golpes. Habló de algo peor, del desgaste emocional. De discusiones constantes, de silencios pesados, de una casa donde ya no había paz. Había días en los que no lo aguantaba ni un momento más, habría confesado. No porque dejara de importarle, sino porque vivir así era una condena diaria. Y aquí surge la pregunta que incomoda a muchos. ¿Qué pasa cuando el dolor no se cura? Y termina ahogando a todos los que están alrededor. En este vídeo no vamos a dictar sentencias. No vamos a señalar culpables. Pero sí vamos a reconstruir una historia marcada por el duelo, la vejez, el carácter endurecido y una convivencia que se volvió insostenible. Porque a veces, el final de una persona no empieza el día que muere. Empieza mucho antes cuando ya nadie puede respirar en la misma habitación. Hoy, en Secretos de Historia, abrimos un capítulo incómodo, humano y profundamente triste de la vida de Abraham Quintanilla. Y te invitamos a escucharlo. Con mente abierta y respeto. La entrevista salió a la luz sin previo aviso. No fue anunciada, no fue promovida, no buscó titulares, y aún así, sacudió al entorno más cercano de Abraham Quintanilla. Por primera vez, su esposa decidió hablar. No para acusar, no para justificar, sino para desahogarse después de años de silencio. Su voz no sonaba furiosa. Sonaba cansada, profundamente cansada. Yo ya no vivía con el hombre que conocí, dijo al inicio, mirando al suelo, como si cada palabra le pesara más que la anterior. Según su testimonio, el paso del tiempo no fue amable con Abraham. La vejez llegó acompañada de un dolor que jamás se resolvió. La pérdida de Selena lo marcó para siempre, y con los años, ese dolor dejó de ser tristeza para convertirse en carácter duro, rigidez extrema e irritabilidad constante. Ella explicó que Abraham siempre fue un hombre firme, estricto, disciplinado. Pero con los años, esa firmeza se transformó en algo distinto. Algo que ya no podía manejarse con diálogo. Antes era exigente, después, era insoportable, confesó. Las discusiones se volvieron parte de la rutina diaria. No había un motivo claro. Cualquier comentario podía detonar un conflicto. La casa, que alguna vez fue un espacio de familia, se convirtió en un lugar de tensión permanente. Los gritos reemplazaron a las conversaciones. El respeto fue cediendo espacio al resentimiento. Según su relato, Abraham vivía atrapado en el pasado. Hablaba constantemente de Selena, no como un recuerdo sereno, sino como una herida abierta. Lloraba por las noches, se culpaba, se reprochaba decisiones, palabras, exigencias del pasado. Él decía que había sido demasiado duro con ella, que tal vez no supo ser padre, sino jefe, relató. Ese sentimiento de culpa nunca lo abandonó. Y con el tiempo, esa carga emocional terminó cayendo sobre todos los que lo rodeaban, especialmente sobre ella. La esposa aseguró que intentó ayudarlo. Lo escuchó durante años, guardó silencio, aguantó cambios de humor, reproches y un ambiente emocionalmente desgastante. Pero llegó un punto en el que ya no pudo más. Había días en los que ya no quería ni hablarle. El silencio era mi única defensa, confesó con la voz quebrada. No era indiferencia, era supervivencia emocional. Ella explicó que muchas veces prefería no responder, no opinar, no intervenir.
Cualquier palabra podía ser interpretada como un ataque. Y el ambiente se volvía aún más hostil. Dormían en la misma casa, pero ya no compartían una vida. La depresión de Abraham, según su versión, nunca fue tratada del todo. Él se negaba a aceptar ayuda. Decía que nadie podía entender lo que sentía. Que su dolor era único. Que cargar con la muerte de Selena era una cruz que debía llevar solo. Ese aislamiento emocional lo fue consumiendo lentamente. Yo sentía que se estaba apagando, y que me estaba apagando con él, dijo. El quiebre no ocurrió de un día para otro. Fue progresivo, silencioso, doloroso, un desgaste diario que fue erosionando la relación hasta dejar solo cansancio, distancia y tristeza. Ese fue el inicio del final. No hubo un momento exacto. No hubo una gran pelea final. Hubo años de desgaste acumulado. Y así, según esta reconstrucción testimonial, Abraham Quintanilla dejó de ser el hombre que ella conoció, para convertirse en alguien dominado por la pena, el carácter endurecido y una culpa que nunca encontró descanso. Este capítulo no habla de culpables. Habla de una convivencia rota por el dolor. De una herida que jamás cerró. Y apenas es el comienzo. Según el testimonio de su esposa, Selena nunca dejó la casa. No físicamente, pero sí en la mente y el corazón de Abraham Quintanilla. Su nombre se pronunciaba a diario. Sus canciones seguían sonando. Sus recuerdos aparecían en cualquier conversación. Pero no como un homenaje sereno, sino como una herida abierta que jamás cicatrizó. Ella relató que Abraham hablaba de su hija todos los días. No desde el orgullo, sino desde la culpa. Una culpa que se volvió permanente, obsesiva, agotadora. Él no la recordaba con paz, la recordaba con reproche, confesó. Según esta reconstrucción narrativa, Abraham reconocía, incluso en privado, que había sido excesivamente estricto con Selena desde que era niña. Recordaba los ensayos interminables, las jornadas largas, las exigencias extremas. La disciplina era ley. El error no estaba permitido. Y la ternura muchas veces quedó en segundo plano. No fui un padre normal, fui un entrenador, decía él, según su esposa. Con el paso del tiempo, Abraham comenzó a cuestionar sus propias decisiones. Se preguntaba si había cambiado la infancia de su hija por presión, si había confundido amor con control, si había exigido demasiado a una niña que solo quería cantar. Tras la muerte de Selena, esos pensamientos se intensificaron. Ya no había oportunidad de pedir perdón. Ya no había forma de corregir el pasado. Y ese remordimiento se convirtió en una condena diaria. Él decía que si hubiera sido distinto, tal vez todo habría cambiado, relató ella con la voz entrecortada. La esposa aseguró que Abraham revivía escenas del pasado una y otra vez. Momentos en los que fue duro. Palabras que no debió decir. Decisiones que hoy habría tomado diferente. Y cada recuerdo venía acompañado de la misma pregunta silenciosa, ¿y si yo tuve parte de culpa? Esa pena no se quedó en tristeza. Con los años se transformó en enojo, frustración y amargura. Abraham se volvió más irritable, más cerrado, más distante. Como si castigarse a sí mismo fuera la única forma de seguir viviendo. Ella explicó que había días en los que Abraham despertaba de mal humor solo por haber soñado con Selena. Otros en los que una canción bastaba para descomponerlo por completo. Y otros en los que el silencio era absoluto, pesado, insoportable. Yo sentía que nunca le alcanzaba el aire, dijo. El dolor lo fue consumiendo. Lentamente. No supo perdonarse. No supo soltar. No supo transformar el recuerdo en paz. Selena dejó de ser solo su hija, y se convirtió en el centro de todos sus reproches. Y así, según esta narrativa, Abraham Quintanilla no solo perdió a su hija ese día. También perdió la posibilidad de reconciliarse consigo mismo. Una herida que nunca cerró. Un duelo que nunca terminó. Un hombre que jamás logró perdonarse. Y ese peso comenzó a cobrar factura. Según lo relatado en esta entrevista, la convivencia llegó a un punto de quiebre total.
La casa que durante años fue símbolo de trabajo, familia y disciplina, se transformó en un espacio cargado de tensión constante. No había paz, no había descanso, solo una mezcla de gritos repentinos y silencios prolongados que lo decían todo. Ella explicó que dejaron de dormir juntos mucho antes de que alguien lo notara. No fue una decisión dramática, sino una consecuencia natural del desgaste. Cada uno ocupaba su propio espacio como si incluso compartir la misma habitación fuera demasiado. Ya no éramos pareja, éramos dos personas agotadas compartiendo un mismo techo, dijo. Las discusiones eran frecuentes, a veces por cosas mínimas, otras veces sin motivo aparente. Cualquier comentario podía convertirse en detonante. Abraham, según esta narrativa, se mostraba irritable, impaciente, con un carácter mucho más duro que en el pasado. Y ella, cansada, optaba por el silencio. Pero ese silencio no traía calma. Traía más distancia. La esposa fue clara en un punto importante, no habló de violencia física. No denunció golpes ni agresiones. Lo que describió fue algo distinto, más difícil de explicar, un desgaste emocional profundo. No era violencia, era desgaste, aclaró. Dijo que sentía miedo emocional. No miedo a que le hiciera daño físico, sino miedo a la persona en la que Abraham se había convertido. Miedo a sus cambios de humor. Miedo a sus noches sin dormir. Miedo a no reconocer al hombre con el que había compartido gran parte de su vida. Según su relato, la depresión de Abraham absorbía todo. No había espacio para conversaciones normales, para planes, para afecto. Él vivía atrapado en su mente, en sus recuerdos, en su culpa. Había noches enteras en las que no dormía. Caminaba por la casa en silencio. Hablaba solo, lloraba sin consuelo, y ella lo escuchaba desde otra habitación, sin saber qué decir, sin saber cómo ayudarlo. Yo ya no tenía fuerzas para sostenerlo, confesó. Intentó acompañarlo durante años. Intentó comprenderlo. Justificó su carácter por el dolor, por la pérdida, por el paso del tiempo. Pero llegó un momento en el que el cansancio fue más fuerte que la compasión. La casa, según este testimonio, dejó de ser un hogar. Se convirtió en un lugar donde ambos sobrevivían, no donde vivían. Donde cada día era una carga. Donde el pasado pesaba más que el presente. Y en medio de ese ambiente, el silencio se volvió una forma de defensa. Ella hablaba menos, evitaba discusiones, evitaba miradas, evitaba cualquier cosa que pudiera encender otro conflicto. Porque a veces, en una casa llena de gritos, el silencio es el único refugio que queda. Y ese silencio, con el tiempo, también termina rompiendo todo. Años después de todo lo ocurrido, cuando muchos pensaban que el silencio sería definitivo, una nueva voz decidió hablar. No fue una declaración explosiva ni un señalamiento directo, sino algo quizá más inquietante, un testimonio sereno, cargado de memoria y heridas que nunca terminaron de cerrar. Uno de los hijos de Abraham Quintanilla rompió el silencio en declaraciones recientes. No para acusar, aclaró desde el inicio, sino para poner en palabras lo que durante años se vivió puertas adentro. Según su relato, el ambiente familiar estaba marcado por una tensión constante. No se trataba de discusiones aisladas, sino de un clima permanente de conflicto. Dijo que las peleas entre sus padres eran frecuentes y que, con el tiempo, la relación quedó completamente fracturada. En esa casa ya no había diálogo, expresó. El hijo habló de discusiones fuertes, de resentimientos acumulados con el paso de los años, de palabras que se dijeron en momentos de enojo y que jamás pudieron repararse. Confesó que, como hijo, fue testigo de situaciones que lo marcaron profundamente, aunque muchas veces no entendiera del todo lo que estaba ocurriendo. También mencionó los conflictos entre su padre y su madre, Marcela. Según su testimonio, la relación estaba desgastada hasta el límite. No habló de un solo episodio, sino de una larga cadena de desencuentros que se fueron sumando con el tiempo. Mi papá vivía con culpa, y mi mamá con agotamiento, dijo.
Esa frase lo resumía todo. Por un lado, un hombre consumido por el remordimiento, anclado a una pérdida que nunca logró superar. Por el otro, una mujer cansada emocionalmente que había sostenido durante años una carga que ya no podía más. El hijo fue enfático en un punto: no acusa a nadie. No señala responsables, pero sí reconoció que el nivel de conflicto era tan alto que dejó secuelas profundas en todos los miembros de la familia. Secuelas emocionales que no desaparecen con el tiempo ni con el silencio. Dijo que crecer en medio de ese ambiente fue confuso. Que aprendió desde muy joven a leer los silencios, a anticipar discusiones, a caminar con cuidado dentro de su propia casa. Que muchas veces optó por alejarse, no por falta de amor, sino por supervivencia emocional. Estas declaraciones, aunque medidas, reavivaron las dudas. No sobre culpables, sino sobre el verdadero estado emocional de Abraham en sus últimos años. Sobre cuánto dolor se acumuló sin resolverse. Sobre cuántas cosas quedaron sin decir. Porque cuando un hijo habla, no lo hace desde la especulación, sino desde la vivencia. Y a veces, esas verdades no necesitan acusaciones para ser devastadoras. Solo necesitan ser escuchadas. Esta historia no señala culpables. No pretende dictar sentencias ni imponer verdades absolutas. Pero después de escuchar los testimonios, de unir los silencios, de observar las grietas que se formaron con los años, hay algo que resulta imposible negar: Abraham Quintanilla murió profundamente triste. Según esta reconstrucción narrativa, su final no fue solo el apagarse de un cuerpo cansado por la edad. Fue el desgaste de un alma que cargó durante décadas un dolor imposible de acomodar. Un hombre que nunca logró superar la pérdida más grande de su vida, su hija Selena. Desde aquel día, dicen quienes lo conocieron de cerca, Abraham vivió atrapado entre el recuerdo y la culpa. Se reprochó decisiones, palabras, exigencias del pasado. Se preguntó una y otra vez qué habría pasado si hubiera sido distinto. Y esas preguntas sin respuesta lo acompañaron hasta el final. Su esposa lo describió con una frase que resume toda la tragedia: yo ya no lo soportaba, pero tampoco dejé de verlo sufrir. En esas palabras no hay odio. Hay cansancio. Hay dolor compartido. Ella habló de un hombre que se volvió duro, irritable, difícil de convivir, pero también de alguien que lloraba a solas, que no dormía, que caminaba por la casa como si buscara algo que ya no estaba. Un hombre que no encontró paz ni siquiera rodeado de su familia. La tristeza se convirtió en rutina. El silencio, en costumbre. La casa, en un espacio lleno de recuerdos que pesaban más que el presente. Porque hay personas que no mueren de repente. Se van apagando lentamente. Se apagan cuando el dolor no encuentra salida. Cuando la culpa no se perdona. Cuando el pasado pesa más que el ahora. Abraham Quintanilla, según esta narrativa, no fue solo un padre, un productor o una figura pública. Fue un hombre profundamente humano, con errores, con contradicciones, con heridas abiertas. Un hombre que dio mucho, pero que también perdió demasiado. Y tal vez, al final, su historia no se trata de controversias ni de juicios, sino de algo más sencillo y más triste: la imposibilidad de sanar. Porque no todas las muertes se explican con fechas. Ni todas las despedidas hacen ruido. Algunas ocurren en silencio, cuando el alma ya no puede más. Esto fue Secretos de Historia. Si este relato te conmovió, suscríbete, dale like y comparte este vídeo. Y si deseas comentar, hazlo con respeto hacia todas las personas mencionadas. Aquí no juzgamos. Aquí contamos las historias que otros prefieren callar.